Hola, muy buenas tardes a todos y a todas que nos están viendo. Les agradecería si me pueden indicar si escuchan bien, si se ve bien, para saber si no hay que hacer algunos ajustes por acá. Antes de poder empezar, me gustaría saber si estamos bien con el audio. Y aprovechando, si pueden compartir este video en sus perfiles para que llegue esta información a más personas que ustedes conozcan, que no conozcan, a mamás, sobre todo papás, para que puedan tener pues esta información importante sobre la alimentación de los niños, sobre todo en este periodo, ¿verdad? Que estamos en confinamiento. Todavía no tengo noticias del audio. Espero que se escuche bien. Si me escuchan bien y me ven bien, les voy a agradecer que me lo dejen saber en comentarios. Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy con el tema de alimentación de mis hijos durante el confinamiento. Antes de iniciar, me gustaría presentarme. Yo soy Beli Espinosa, soy nutricionista y soy especialista en nutrición pediátrica. Entonces, muchas gracias a todas las personas, a todo el equipo del programa Vive por la invitación para llevarles esta información a ustedes, ¿verdad? Yo estoy en Guatemala. Muchos saludos a El Salvador. Espero que todos estén bien por allá. Y bueno, vamos a empezar. Ay, muchas gracias. Gracias por los comentarios. Qué bueno que sí me están escuchando. Si van teniendo dudas o si tienen alguna duda muy específica que quieran resolver, también lo pueden poner en comentarios. Así vamos resolviendo las inquietudes que ustedes tengan específicamente. Entonces, hay algo que me imagino que han notado desde que empezó este tiempo, y es que el apetito de los niños ha cambiado, o el patrón de apetito de los niños ha cambiado. Entonces, de repente hay niños que comen más y hay niños que han dejado de comer. Esto se debe a muchas cosas, ¿verdad? Pero principalmente reaccionan así por la edad. Digamos, un niño mayor de 5 años va a tender a comer más en un periodo así como en el que estamos, y un niño menor de 5 años tiende a dejar de comer o a cambiar mucho su patrón de apetito. Así es como ellos reaccionan ante estos cambios. El apetito de los niños realmente se puede ver afectado por muchos factores, desde cuando están enfermos, por ejemplo, y no importa si es del estómago, puede ser que sea gripe, puede ser que sea solo una congestión nasal o solo fiebre, pero el apetito se ve impactado. Entonces tenemos que saber esto porque en una situación como en la que estamos, el apetito también cambia, es muy sensible. Ellos pueden percibir cualquier cambio en su rutina, por muy pequeño que sea o muy grande que sea, y esto también va a causar un impacto en el apetito de los niños. Yo sé que como papás y mamás de repente nos hemos esforzado mucho en mantener la rutina de nuestros niños lo más parecida posible a la que ellos han llevado. Sin embargo, ellos pueden sentir esta atmósfera de angustia, de preocupación, de incertidumbre, y también pues aunque hagan las cosas a la misma hora, saben que no es igual, saben que hay algo que ha cambiado. Entonces, esto definitivamente tiene un impacto en el apetito de nuestros niños. Se los digo desde el principio porque nosotros como papás y mamás lo tenemos que tener muy claro. ¿Para qué? Primero, para ser pacientes con ellos, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes y saber y entender qué es lo que les está sucediendo. Y segundo, para saber qué hacer, cómo reaccionamos ante esto. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Les digo nuevamente, si tienen dudas específicas que quieran saber, me escriben en comentarios y yo las responderé. Entonces, otra cosa que tenemos que saber respecto a la
al cambio del apetito de los niños es la rutina, ¿verdad? Como bien les decía, nosotros tenemos que esforzarnos por mantener esto lo más similar que se pueda, y hay días buenos, hay días malos. Esta es una situación extrema en la que todos estamos y es nuevo para nosotros como adultos y también para los niños. Entonces se trata de ser pacientes con ellos y también pacientes con nosotros mismos, ¿verdad? Otra cosa, ¿qué grupos de alimentos tenemos que considerar? Es importante que a pesar de que el apetito fluctúe y de repente no estén haciendo todos sus grupos de alimentos o estén haciendo más tiempos de comida, perdón, es importante que hayan alimentos que siempre se tengan que ofrecer. Hola Cecilia, ay, muchas gracias por la invitación, yo encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Entonces vamos nuevamente a lo de los grupos de alimentos. ¿Qué grupos tenemos que incluir? Realmente los 5 grupos de alimentos son importantes, ¿verdad? Frutas, verduras, grasas, carbohidratos y proteínas. Entonces lo ideal siempre va a ser incluir los 5, pero de repente nuestros chicos y chicas en este tiempo se pueden sentir muy ofuscadas al ver pues un plato con mucha comida, o de repente el apetito, como les decía, ha fluctuado y no están comiendo lo que comían antes o están comiendo menos. Entonces vamos a enfocarnos en ofrecer siempre una fruta o un vegetal, uno de los dos en cada tiempo de comida, que haya también siempre una proteína, puede ser una proteína animal, una proteína vegetal. Estamos hablando que las proteínas son las carnes, el huevo, mariscos, la carne de cerdo, la carne roja, las aves, y en la proteína vegetal tenemos todas las leguminosas, el frijol, las lentejas, el garbanzo, todas esas, ¿verdad? Entran como proteína vegetal. Entonces lo ideal es siempre que haya una animal o una vegetal y luego una fuente de carbohidratos o una fuente de grasa. Entonces ya con esto en mente nosotros podemos ofrecer una comida balanceada en todos los tiempos de comida. Entonces no nos tenemos que preocupar si por ejemplo nuestros hijos no quieren desayunar, está bien, ¿verdad? Entonces vamos a ofrecer en el almuerzo. Si no quiere almorzar, está bien, vamos a ofrecer una refacción o posteriormente en la cena. ¿Qué pasa con las cantidades de comida? Esto va a depender mucho de la conducta que haya tomado nuestro hijo o nuestra hija durante este periodo. Como les decía al principio, puede que unos niños hayan dejado de comer y puede que otros estén comiendo más. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro hijo o nuestra hija está comiendo menos, vamos a servir estos grupos de comida en porciones pequeñas, pero realmente pequeñas, ¿verdad? De repente, si lo queremos poner en cantidades, estoy hablando de 1 o 2 cucharadas. Sí, así de pequeño. ¿Por qué? Porque primero queremos que despierte nuevamente el interés por los alimentos, que no se sienta ofuscado, que no se sienta obligado a comer, pero que tenga todos los grupos de alimentos disponibles al momento que sienta apetito. Y también otra razón por la que empezamos con porciones pequeñas es para evitar el desperdicio. No estamos, ¿verdad? No, la comida no la queremos desperdiciar nunca, menos en el momento en el que estamos. Entonces empezamos con porciones, como les decía, realmente pequeñas. Si nuestro hijo le hemos servido estos 3 componentes en el plato y solo quiere comerse la fruta o solo quiere comerse el carbohidrato, no pasa nada, ¿verdad? Lo dejamos que coma y que elija lo que quiere comer de lo que está en el plato. Entonces al siguiente tiempo de comida hacemos nuevamente lo mismo y probablemente ahí se va a ir por el grupo de alimentos que no ha probado, siempre en cantidades pequeñas. Ahora, ¿qué hacemos si tenemos una hija o un hijo que lo que le ha pasado es que ha comido más durante esta cuarentena o el confinamiento? Lo que vamos a hacer es que vamos a mantener en casa opciones siempre saludables, opciones sanas y evitar en la medida que se pueda alimentos ultraprocesados.
¿Cuáles son los ultraprocesados? Van a ser todos estos alimentos que están empacados, que están llenos de sal, llenos de azúcar, de grasa saturada, de grasa trans, de aditivos alimentarios, de preservantes. Todos estos alimentos son los que tenemos que evitar. Entonces, por ejemplo, todas estas galletas, los yogurts que tienen sabor, cosas como muy saladas, ¿verdad? Estos snacks o chips, esto es mejor evitarlo. ¿Por qué? Porque si está disponible en casa, está disponible para todos, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos, si ven eso y les da hambre y se les antoja, lo van a comer. Y nosotros no podemos decirles que no, porque el alimento está en casa y está disponible para todos. Entonces, lo mejor es siempre tener más frutas, más verduras, más opciones de granos, más opciones de carnes que sean pues de origen natural, ¿verdad? Preparaciones que nosotros podemos hacer con alimentos completamente naturales. Otra ventaja es que podemos hacer y preparar mucha comida para un largo tiempo. Entonces, si no tenemos, la verdad es que cocinar diario puede ser cansado y también la misma disponibilidad de alimentos en esta situación no a todos nos los permite. Entonces, preparar una comida, por ejemplo, para 2 semanas, para una semana, se puede hacer muy, muy bien y congelarla, ¿verdad? Entonces, vamos descongelando la comida que vamos a ir utilizando y esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, si van, aquí tengo comentarios, todavía no hay preguntas. Qué bueno que les está gustando el tema. Si tienen sus dudas, me las pueden escribir en comentarios. Entonces, como les decía, no se trata de decirle a los niños, no, ya no vas a comer, o ya comiste mucho, u otra vez vas a comer, pero si acabas de comer. No, ¿verdad? Sino que vamos a tratar de ofrecer alternativas saludables. Otra cosa que me compartieron es que anda ahí una foto, no sé si alguien la ha logrado ver, en donde ponen como una canastita y tiene cada canastita o cada cajita tiene el nombre del niño o la niña y tiene ciertos alimentos, ¿verdad? De repente una galleta, una barrita de granola, una fruta. Y eso es lo que se puede comer en todo el día y ya no más. O sea, si se acaba lo de su canastita, se acabó. Eso es lo que dice la foto. Esto está muy errado, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos haciendo es restringiendo los alimentos y la disponibilidad de alimentos para nuestros hijos. Entonces es importante que no hagamos este tipo de dinámicas porque lo que va a causar en estos niños, sobre todo si son niños mayores de 5 años, es más ansiedad y van a querer comer más y van a pedir más si son alimentos pues que son azucarados, alimentos a los que han estado acostumbrados y ahora los queremos retirar. Entonces es importante que no hagamos este tipo de dinámicas como de prohibición. Entonces podemos tener, por ejemplo, una canasta o un frutero en donde haya mucha variedad o lo que logremos conseguir y eso que esté disponible, que esté al alcance de los niños, tanto de los niños más grandes como de los adolescentes. Incluso se puede poner al alcance de niños más pequeños, ¿verdad? De niños de 3, 4 años pueden perfectamente agarrar, aquí en Guatemala le decimos banano, pueden agarrar un banano, pueden agarrar una mandarina, alcanzarla, llevarla a mamá y papá y pedir ayuda para poder comerla, ¿verdad? Entonces esto hace muchísimo más fácil que los niños estén expuestos a alimentos y a opciones que son saludables y que son variadas. Entonces eso es respecto a los grupos de alimentos y respecto también al apetito, ¿verdad? Cómo va cambiando. Otra cosa que se recomienda no solo en los niños pequeños, sino que realmente en todos los niños durante la infancia y la adolescencia es aumentar siempre la variedad de alimentos. Siempre hay un alimento nuevo que no hemos probado, siempre.
Entonces, buscar eso, ¿verdad? La novedad, buscar a qué alimento no ha estado expuesto mi hijo, mi hija y que se lo querramos dar. Y no pasa nada si no le gusta o si sí le gusta. Lo que queremos es que pruebe, es que conozca, es ampliar esa variedad de alimentos que aún no existe. En este momento en el que estamos, ese punto es complicado, porque muchas veces la misma situación de confinamiento no nos va a dejar acceder a una variedad muy amplia. Entonces que de repente vamos a tener alimentos que se repiten mucho en casa. De hecho, así es habitualmente, ¿verdad? Cada familia tiene como ciertos alimentos a los que están habituados y son los que constantemente se repiten. Y con esta situación eso se marca muchísimo más porque el acceso al que tenemos puede que sea muy limitado. Entonces, ¿qué hacemos con los alimentos repetidos? Y decimos, es que de repente ya solo le estoy dando frijoles y ya no quiere y ya no sé cómo dárselos. O solo hay huevo y ya no quiere y no tengo qué más darle, qué más ofrecerle. Lo que vamos a hacer ahí es activar nuestra creatividad y hacer diferentes preparaciones con el mismo alimento. Estamos acostumbrados muchas veces a que en nuestra familia el huevo se come habitualmente de cierta forma, ¿verdad? Por ejemplo, un huevo revuelto. Pero no lo hemos probado en fritatas o no lo hemos probado en muffins con queso y vegetales, no lo hemos probado en otras preparaciones o de repente en un omelette que no es tan habitual que lo hagamos. Entonces es buscar esas diferentes preparaciones de un mismo alimento para que aunque sea pues que bueno, no importa que solo tengamos huevos, frijoles y tomate en casa, vamos a buscar muchísimas preparaciones de un mismo alimento para que se pueda ver y podamos ofrecer variedad, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. Yo sé que algunas veces de repente las ideas en la cocina, ¿verdad? Y la creatividad ya no fluye y nos estancamos, ya no sabemos cómo ofrecer, cómo preparar. Aquí viene pues muy bien buscar páginas de recetas, buscar en Pinterest recetas nuevas y podemos encontrar diferentes preparaciones que podemos incluso en Google, ¿verdad? Que todos tenemos a la mano ahí el teléfono. Ahí podemos encontrar diferentes preparaciones de un mismo alimento que a veces ni siquiera habíamos pensado y nos va a salvar, ¿verdad? La variedad y también la creatividad. Y cuando los niños ven esto, de repente ven un alimento nuevo, una preparación nueva, se animan a probar. Algunos niños, otros cuando ven un alimento nuevo dicen no, mejor no, ¿verdad? No prueban. No pasa nada. Lo que queremos es que poco a poco los niños se vayan familiarizando con esto. Pero si ni siquiera se los ofrecemos o si los chicos ni siquiera pueden verlo, va a ser muy difícil que se familiaricen con ellos, ¿verdad? Entonces siempre tener en cuenta que tener la variedad es lo que tenemos que hacer durante esta etapa. Entre más pequeños se les ofrezca la variedad a los niños es muchísimo mejor, ¿verdad? Más amplia va siguiendo su variedad conforme van creciendo y más aceptabilidad van teniendo hacia los sabores y hacia las texturas nuevas. Vamos a ver, aquí tengo una pregunta. ¿Cómo se puede motivar a los niños a que coman verduras? Me imagino que estamos hablando de un niño o una niña pequeña. Generalmente al año ellos dejan de consumir vegetales muchas veces y es por su sabor, ¿verdad? Ellos identifican este sabor. Si nosotros recordamos el sabor de una espinaca, si la espinaca no la guisamos, no le echamos alguna especia o no la acompañamos con algo, la espinaca cocida, por ejemplo, por sí sola, tiene un sabor entre amargo, ácido, ¿verdad? Entonces a los niños empiezan a rechazar este tipo de alimentos y no es que sean los alimentos en sí, es al sabor. Es normal que se dé, por ejemplo, de 1 a 5 años, es completamente normal, pero no por eso vamos a dejar de ofrecer. Seguimos ofreciendo las verduras en diferentes preparaciones, en porciones pequeñas y sabemos que no se lo come, pero lo más importante
es el ejemplo, que vea a papá y a mamá comer. Si yo quiero que mi hijo coma brócoli, pero nunca compro brócoli y no me ve a mí ni a mi esposo comer brócoli, pues no va a comer brócoli, ¿verdad? Entonces tenemos que partir también de nosotros como papás. Siempre somos ejemplo para nuestros niños en todo. Nos quieren imitar en hábitos, en cualquier conducta, en todo, ¿verdad? Y los hábitos alimentarios no son la excepción. Como les decía, si nosotros queremos que nuestros niños coman más vegetales, hay que comprar más vegetales en casa, prepararlos, que los vea, tenerlos disponibles y también hacer exposiciones que no necesiten pues que el niño se lo coma. De repente antes les podría haber recomendado llevarlos al supermercado y que ellos toquen, decirles de qué color es, qué textura tiene, este tipo de cosas les gusta mucho antes de servírselo, ¿verdad? Para que vaya familiarizándose. Pero ahora que no se puede, no los podemos llevar al supermercado, lo podemos hacer en casa. Ya cuando hayamos comprado y tengamos los alimentos en casa o bien si los pedimos a domicilio, una vez desinfectados y ya seguros para que estén en casa, podemos hacer esto con los niños, ¿verdad? Mira, este es un brócoli, tócalo, mira qué textura tiene, qué color es, te gusta la textura, te gusta cómo se siente, ese tipo de cosas, o alimentos con color, ¿verdad? De repente tenemos naranjas y zanahorias y tenemos brócoli y espinacas. Entonces, bueno, vamos a clasificar esto por colores. Dame los alimentos que son de color naranja. Y esto, ¿verdad? Que vaya tocando los alimentos en crudo, que se vaya familiarizando con el alimento sin que lo tenga que comer. Esto les quita muchísimo estrés y ellos pues poco a poco van a ir generando más interés por alimentos nuevos y por el alimento que nosotros queremos que ellos coman en sí. Ay, saludos desde España, gracias. Gracias por sintonizarnos, Isa, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, entonces es muy importante lo que les decía sobre las preparaciones de un mismo alimento, ¿verdad? Esto tengámoslo bien en cuenta porque podemos tener, como les decía, los mismos alimentos, pero un sinfín de preparaciones y a veces son muy sencillas. Entonces, hagámoslo como más dinámico. Si podemos hacer partícipes a los chicos en la cocina, hagámoslo. Por ejemplo, a ellos les gusta mucho machucar, les gusta partir con un cuchillo de mesa, ¿verdad? De repente pueden partir rodajitas de banano que son suaves, que no se van a cortar. Les gusta mucho si van a utilizar harina, cernir harina. Amasar también con los dedos, eso les gusta mucho y ellos se van sintiendo parte de. Otro punto son los accesorios o los platos con los que voy a servir, el vaso, todo eso. Ahora también puede ser que esté muy complicado salir y comprar de repente un vaso diferente o un plato diferente, pero cuando puedan y tengan acceso, yo les recomendaría que lo hagan, porque este tipo de cosas ya en niños mayores, por ejemplo de 2 años, ya causan novedad. Entonces, ay, tu plato nuevo, y si ellos lo escogen o es de su personaje favorito o es de algo que les guste, eso va a ser la novedad y se van a motivar muchísimo a comer. Puede ser un plato, puede ser un tenedor, puede ser una cuchara, un vaso, de repente pajillas, ¿verdad? Ahora que venden pajillas que son reutilizables de diferentes materiales, colores, formas, esto los motiva mucho a comer, a quererse sentar. Y es una gran herramienta. Como les digo, esto es aplicable pues a cómo vayan las restricciones y a lo que podamos tener acceso, si se puede, ideal, ¿verdad? Para que ellos vayan enganchándose más por los alimentos. Y otra cosa que quería comentarles, el último punto que quería comentarles es sobre cuando ya no quieren sentarse. De repente cuando cambia mucho la rutina, así como en lo que estamos viviendo y lo que les estaba contando de que cómo impacta el apetito, puede impactar esta parte también, que los niños no se quieren sentar en la mesa.
Y esto es más que todo con menores de 5 años. Y los papás dicen es que no se quiere sentar, no come, no se está quieto, no sé qué hacer y termina eso en una batalla o no saben qué hacer, no saben cómo ofrecerle la comida. Aquí tenemos que ser también bastante flexibles. Como les decía, esta es una situación nueva para todos y toda nuestra rutina y nuestros hábitos han estado cambiando y los niños no son la excepción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente ya no quieren sentarse en la silla y quieren jugar o quieren estar en otra habitación. Lo que vamos a hacer ahí es que tal vez un día a la semana o 2 días a la semana vamos a elegir momentos o tiempos de comida en donde vamos a comer en otro ambiente de la casa. Si tenemos jardín o área verde, podemos organizar un picnic, ¿verdad? Y bueno, llevamos nuestro mantelito y nuestros platos y todo lo que vayamos a utilizar y nos sentamos en la grama, ¿verdad? Ya cambiamos de ambiente, le cambiamos esa programación a nuestro niño o a nuestra niña que tiene que estar obligado en la mesa comiendo. ¿Sí? Entonces esto los relaja muchísimo. Si no tenemos área verde o vivimos en un apartamento o en un lugar que sea de un espacio más cerrado, podemos hacerlo en otro ambiente de la casa o del apartamento. Entonces no vamos a utilizar el comedor, sino que vamos a hacer un picnic en la sala o un picnic en el cuarto de juego. O de repente vamos a hacer como un tipi o una tienda de campaña en la sala, ¿verdad? Vamos a poner en los sofás una sábana y ahí vamos a hacer nuestro picnic. Ese tipo de cosas son cosas sencillas, son cosas que todos tenemos en casa y son cosas que se pueden implementar y a los niños les gusta muchísimo, los relaja, les quita esto, como les decía, de que se sienten obligados a sentarse en la mesa, comer y de repente ahí es el mismo lugar en donde reciben sus clases en línea, donde hacen las tareas. Entonces los pobres están como cansados, ¿verdad? Y necesitan este cambio de actividad. Y creemos que todo este tipo de cosas no tiene nada que ver con la comida o con el apetito. Y la verdad es que sí, tiene mucho que ver. Por eso es muy, muy importante que podamos ayudarles, que sepamos qué hacer, qué actividades hacer. Y como les decía, realmente no necesitamos grandes cosas o vajillas nuevas y que sean costosas, no necesitamos eso. Podemos utilizar muchísimas cosas que ya tenemos en casa para ser creativos. Y de repente si no tenemos acceso, por ejemplo, a comprar un cubierto nuevo o un plato nuevo, podemos utilizar uno que ya tenemos en casa, pero que no es habitualmente utilizado. Por ejemplo, los platos de Navidad. Yo sé que no estamos en Navidad, pero si no podemos ir a comprar un plato nuevo de un superhéroe o de una princesa que le guste a nuestros niños, podemos sacar ese tipo de platos y servir ahí, ¿verdad? Para cambiar esto de que vean algo nuevo, vean algo que no ven todos los días y poderlos relajar. Lo mismo sucede con los cubiertos. Tal vez tenemos unos cubiertos como especiales para nuestras reuniones o cubiertos de té. También podemos utilizar estos si no podemos comprar unos nuevos para los niños, ¿verdad? Entonces ya se les cambia muchísimo el chip. Lo mismo sucede con los vasos. Si tenemos un vaso y siempre toman ese vaso en un vaso normal, un vaso abierto, le podemos agregar una pajilla. Y si no, podemos cambiar de recipiente, ¿verdad? Tal vez ofrecerle en un vaso más grande, en un vaso que se parezca al de mamá o al de papá, o en otro recipiente que a veces ni siquiera es para eso, ¿verdad? Pero les gusta. Por ejemplo, los frascos de vidrio, estos mason jars, hay algunos que son pequeños y otros más grandes. Si ustedes tienen de estos en casa y tienen pequeños, podrían utilizarlos, ¿verdad? Realmente hay muchísimas formas de cómo integrar o reintegrar a los niños a la mesa, de cómo llevar la alimentación, de cómo ser creativos en la cocina, pero sobre todo tenerles paciencia, ¿verdad? Porque esto, lo digo nuevamente, es algo nuevo para todos
y la paciencia es lo que necesitamos para entender y estar conscientes de que ellos tienen un impacto en el apetito, ¿verdad? Entonces, pues ya toqué todos los puntos que tenía para ustedes hoy. No sé si tienen otra duda para que la podamos resolver. Y aprovechamos pues que estamos aquí, ¿verdad? Ay. Qué buenas ideas, dice Carlos. Qué bueno que les están gustando. Y no tengo más preguntas. Bueno, entonces, si quieren ver más ideas o quieren tener más información, pueden visitar mis redes. Cecilia, no sé si puedo decir las redes, ahí hay algunas ideas, si quisieran verlas. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Sandía Nutrition. Y ahí pues pueden ver distintas actividades, recetas, información de tips importantes sobre la alimentación de nuestros niños que a veces no se nos dice, ¿verdad? Entonces, invitadísimos a que puedan visitarlas. Y si tienen cualquier duda, también me pueden contactar por ahí o bien dejar aquí, ¿verdad? Me imagino que pues Cecilia y su equipo se encargarán de trasladarme las dudas para que pueda responderles y apoyarles. Mil gracias a Programa Vive por la invitación, a todos los que se conectaron, muchas gracias de todos los países, ¿verdad? No solo de Guatemala y El Salvador, de España. Qué bueno que pude estar aquí con ustedes, que ustedes tuvieron el tiempo para hacerlo. De verdad espero que les haya servido todo lo que les dije. Me imagino que se queda grabado, entonces pueden verlo o invitar a más gente o compartirlo para que puedan visualizar y tener acceso a esta información que, como les digo, no se nos dice muchas veces, ¿verdad? Y es algo importante que tenemos que saber. Bueno, pues entonces yo me despido. Y espero pues poder estar con ustedes compartiendo nuevamente. Yo feliz de estar aquí y pues que todos tengamos una feliz tarde. Sí, Cecilia, yo guardo y comparto. Que tengan una feliz tarde y nos vemos.